Hola amigos, ¿cómo están? Continuando con la información de la carta astral, y aquí pueden hacer referencia al video que les hice anteriormente de qué es una carta astral parte 1, esta sería la parte 2 justamente de una carta astral. Y aquí vamos a hablar un poco de los componentes o partes de una carta astral y los beneficios de esa carta astral. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nosotros podemos obtener de beneficio cuando nosotros vamos hacia nuestra carta astral? Esto que tengo aquí es una carta, por ejemplo, ¿no? Y para explicarles un poco más los componentes de la carta astral, fíjense ustedes, nosotros tenemos, entonces, su forma es un mandala, es la manera de reflejar cómo estaban los astros en el cielo en un momento determinado, que puede ser el momento de nacimiento de una persona o puede ser un momento específico, porque recuerden que le podemos hacer la carta astral no solamente a una persona, a una mascota, pero también podemos hacerle una carta astral a un evento de nuestra vida. Y la que más se usa, evidentemente la más común que nosotros escuchamos, es la carta natal, porque es la que la mayoría de gente quiere revisarse, ¿verdad? Para poder entender cuál es ese plan de vida y cuál es ese propósito principalmente pues, que traemos, ¿no? Ahora, dentro de las partes de una carta astral, fíjense ustedes, tenemos aquí, nosotros aquí vemos distintos puntos planetarios, estos que están aquí pequeñitos, hay planetas. Yo trabajo también con asteroides, ¿verdad? Algunos de ellos son asteroides y puntos matemáticos. Todos ellos son puntos que nos dan información clave de cómo es esa influencia de ese planeta o de ese asteroide a nivel psicológico en cada uno de nosotros. Entonces, todos ellos se analizan y se interpretan también dentro de pues, la carta natal o la carta astral. Entonces, estos puntos planetarios pues, van a tener distintos tipos de expresiones dependiendo de el signo donde están ubicados, porque el signo donde están les va a dar características a estos puntos planetarios de cómo se expresan y cómo eso se entiende en el día a día en nuestra vida. Pero adicionalmente, tenemos también, aparte de los puntos planetarios y de los signos, tenemos 12 áreas o 12 casas dentro de la carta natal. Estas 12 casas son áreas importantes en nuestra vida, en las cuales muchas de ellas son vivencias que nosotros tenemos desde la niñez, la manera como nosotros nos relacionamos hacia afuera, por ejemplo, si lo vemos en la casa 1, que tiene que ver con todo lo que es el ascendente, la personalidad y todo aquello que nosotros expresamos hacia afuera cuando recién la gente nos conoce. Es como lo que se llama la máscara social. Y ahí hay muchas características, incluso físicas, y de cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos a la primera con el resto de personas, ¿verdad? Luego tenemos entonces la casa 2, por ejemplo, que tiene que ver con temas de autoestima, de valoración, y los valores morales y valores monetarios que podemos tener también en esta vida. Entonces, esa casa 2 también es muy importante en nuestra vida para poder sentirnos valiosos y poder aportar a la vida de los otros. Luego tenemos otras casas donde comienzan a haber personajes importantes también y claves en nuestra vida. Por ejemplo, la casa 3 tiene que ver con los hermanos, con los primos, tíos o vecinos. También tiene que ver mucho con todos los procesos intelectuales y de comunicación y aprendizajes en general, tanto abstractos como filosóficos, por ejemplo, que podemos tener. A continuación tenemos entonces la casa 4, y que tiene que ver justamente con esa parte fondocielo que llamamos en astrología, que es como la parte más baja de nuestra carta natal y que tiene que ver con nuestro mundo de intimidad. La casa 4 tiene que ver con lo que es la familia, el hogar físico, pero el hogar también emocional, de donde vengo, mis padres, por ejemplo, y mi patria también. A continuación, la casa 5. La casa 5 tiene que ver con el mundo de la creatividad, cómo nosotros expresamos la creatividad, cómo nosotros entregamos esa información que tenemos cuando nos toca enseñarle a otros, por ejemplo. La casa 5 también nos habla de los hijos, la relación con los hijos, y con los amores también, con todo lo que son romances, amores, todo eso que tiene que ver con la alegría, con el disfrute de la vida, con los hobbies, el juego y lo lúdico. Todo eso lo encontramos ahí en ese sector de la casa. Más adelante, a continuación tenemos entonces la casa 6. La casa 6 tiene que ver con el cuerpo a nivel de salud, tiene que ver con las rutinas del día a día, es decir, cómo nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el sueño, con el descanso en general, pero también con la actividad física, ¿no? Y cómo cuidamos nuestra salud. Y adicionalmente, y muy importante, tiene que ver con el trabajo, el servicio.
en qué área nosotros generalmente nos vamos a desempeñar a nivel laboral o dónde tenemos mayor tendencia a trabajar, ¿no? En qué tipo de actividades. Más adelante tenemos entonces la casa 7 y fíjense que está justo enfrente de la casa 1, que viene siendo el complemento justamente de la casa 1 que dijimos que era la personalidad, el yo, el cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos también y un poco cómo nos vemos, cómo nos ven los demás. Entonces la casa 7 representa el otro importante, el otro significativo que tengo justamente enfrente y que me permite entonces ver cosas que yo no veo por mí mismo, ¿no? Ahí es donde vemos el espejo justamente, ¿no? De las relaciones. Y por eso la casa 7 la rige todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la pareja formal o complemento y el socio comercial. Todos los temas legales también los vemos ahí en ese sector. La casa 8 es la casa de la muerte y las transformaciones, de las crisis, donde nosotros resolvemos todos aquellos temas que tienen que ver con asuntos psicológicos, por ejemplo, de niñez, que no hemos resuelto, que los vamos resolviendo a lo largo de la vida. La casa 8 también tiene que ver con la administración del dinero de otros, en el caso que nos toque ayudar a otros a administrar sus dineros o sus bienes. Y la casa 8 también tiene que ver con la sexualidad a nivel superior. Por lo tanto, es un sector bastante psicológico incluso, pero también de inversiones, ¿no? De manejo de dinero y de inversiones, sobre todo cuando tengo inversiones con un otro. La casa 9 tiene que ver con los estudios superiores, todo aquello que me ayuda también a crecer, a evolucionar, bien sea fe, bien sean filosofías de vida, todo lo que me ayuda a expandir mi mente. Y ahí también están los estudios de todo aquello que yo hago porque siento que me ayuda a crecer internamente. Y también está el extranjero, los viajes largos sobre todo, ¿no? Que me ayudan a conectar con otras culturas, con otras maneras de ver la vida y poder expandirme entonces a través de eso, ¿ya? Tenemos la casa 10, que justo está opuesta a la casa 4, que dijimos que la casa 4 era ese mundo de intimidad, ese mundo donde está mi hogar, donde está mi familia. Y en la casa 10, al contrario, al estar en la zona superior de la carta natal, tiene que ver con todo lo que implica el mundo profesional, la imagen pública y la imagen profesional que yo muestro ante el resto de la gente, ¿no? Y generalmente aquí también se va a ver mucho de a qué tipo de profesiones, por ejemplo, me voy a dedicar o cómo me gusta que me reconozcan públicamente también, ¿ok? Muy importante. Luego tenemos la casa 11. La casa 11 tiene que ver con los amigos, los grupos con los cuales yo me relaciono, las asociaciones a través de las cuales yo puedo manejarme, digamos, en sociedad y a través de todos esos grupos, cómo yo puedo entonces pasarla bien. Todo lo que tiene que ver con disfrute y goce en relación con los grupos sociales con los cuales me relaciono. Y finalmente la casa 12. La casa 12 es la casa del inconsciente. La casa donde yo me conecto con vidas anteriores, incluso se le llama pues la casa también del karma, porque tiene que ver, muchas veces hace referencia a temas de otras vidas, dones y talentos que yo traigo de esas otras vidas para ponerlos en práctica en esta. La casa 12 también habla de todo ese mundo de lo que no se ve a simple vista, que yo puedo tener, por ejemplo, o acceder a él a través de experiencias como los sueños, como una meditación, todo lo que me lleva a mi mundo espiritual y a mi mundo interno. Entonces vemos que a lo largo de toda la carta natal vemos distintos tipos de situaciones que nos van ayudando a entender qué es eso que venimos a vivir, qué es eso que venimos a aprender en la conexión con otras personas también, en la relación con ellos, qué es eso a través de lo cual yo me transformo y logro entonces sacar finalmente mi mejor versión. Entonces, aquí vamos entonces con los beneficios de mi carta astral. ¿Para qué me sirve la carta astral? La carta astral es información clave del diseño de tu alma, sobre qué es lo que vienes a hacer. Entonces, me beneficia en el sentido de que yo puedo conectar nuevamente con esta información para dejar de ver, por ejemplo, situaciones que en el pasado pudieron haber sido muy fuertes y dolorosas y que no le encuentro todavía sentido. A través de la carta, del análisis de la carta astral, podemos entender el para qué viví yo esa situación en algún momento de mi vida y poder sacarle el provecho y el aprendizaje a esa situación. La carta astral me va a permitir saber cuál es ese propósito que yo traigo para cumplir en esta vida, que me va a ayudar a ser feliz, que me va a ayudar a sentirme satisfecho. La carta astral te va a permitir entender cómo te relacionas, desde qué
patrones normalmente te relacionas emocionalmente y cómo poder darte cuenta si hay algún patrón que te está limitando y no te está dejando ser feliz. Entonces, la carta astral te va a permitir aclarar muchas de esas situaciones y darle, digamos, una óptica distinta que te permita verlo con mayor conciencia y poder sacarle el provecho a cada una de esas vivencias, por ejemplo, que has tenido a lo largo de tu vida. Una persona que no se ha leído la carta astral muchas veces se siente como perdido, como que le falta una guía, porque no tiene como un norte claro hacia dónde seguir, hacia dónde enfocar sus mejores habilidades, por ejemplo, esos dones y talentos que muchas veces traemos, pero que no sabemos cómo encauzarlos. Y a través de la carta astral te da muchas pistas de cómo poder hacerlo y además hacerlo satisfactoriamente, porque la idea es esa también, que nosotros podamos de verdad sentir satisfacción cuando estamos haciendo algo. Entonces, el conocer tu carta astral te permite saber cuál es esa vocación que traes naturalmente, cuáles son esos dones y talentos que traes para ponerlos en práctica. Te permite saber, por ejemplo, cómo mejorar tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás, saber qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te nutre y cómo poder encauzarlo, por ejemplo, hacia las vías profesionales o hacia el mundo de desarrollo personal, cómo poder crecer, aumentar tu fe, tu confianza en la vida y en ti mismo, cómo poder mejorar tu autoestima en base a lo que consideras valioso, en base a lo que es tu plan de vida y colocaste aquí como valores en tu vida y definitivamente lograr entonces el equilibrio de las distintas áreas personal, profesional, espiritual y de salud y en cuanto al todo el tema de las relaciones. Por lo tanto, manejar la información de tu carta astral es información que te empodera, que te ayuda realmente a sacar esa mejor versión de ti, viviendo en felicidad y explotando tus talentos de manera natural, ¿ok? Así que bueno, aquí te voy a dejar información de todas maneras si quieres hacerte tu carta astral, si quieres vivir la experiencia de leerte y que te interprete tu carta astral con toda la información profunda que tenemos aquí, pues con mucho gusto escríbeme y te voy a ayudar entonces a que podamos lograrlo.